tutorial de hoy es... Bien, hola mis talleristas, les cuento que tenemos un nuevo reto entre amigas y en esta ocasión mis amigas y yo decidimos hacer nuestro tema, que sería el fieltro. Ustedes saben que cada mes tenemos un nuevo reto entre amigas y nuestro tema entonces es el fieltro, y yo decidí que nuestro proyecto de hoy sería este costurero hecho con fieltro y telitas. Y bueno, lo podrás estar haciendo muy fácil. Lo que hice fue como retomar dos videos que había hecho hace mucho tiempo. Uno de ellos utilicé esta técnica y era un bolsito para el celular, y el otro era la técnica de la caja, donde hice un organizador reciclando jeans. Así que les dejo por acá las tarjetas para que ustedes puedan ir y mirarlos si quieren ver de dónde saqué la idea. Pero me encantó, o me dio la idea de combinarlos y me gustó el resultado. Así que bien, tengo entonces el costurero, es súper útil, tiene bolsillitos, pero si tú quieres lo puedes utilizar para otra cosa, como guardar pinceles, guardar maquillaje, no sé, cuéntame en los comentarios para qué lo estarías usando. Así que no siendo más, vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bueno, lo primero que te digo es que los patrones los puedes encontrar en mi blog, y ahí el enlace lo puedes encontrar en la cajita de descripción de este video. Bueno, vamos a trabajar con una base para la caja de cartón paja, o puedes utilizar cualquier cajita también que puedas, que no sea demasiado gruesa. Y entonces vamos a sacar en estos momentos las piezas laterales, porque va a llevar dos piezas, digamos, de los lados grandes, y otras dos piezas que va a ser la parte de adelante y la de atrás, más la base, o sea que en total serán 5 piezas. Bien, entonces necesitamos dos rectángulos que van a medir 25 centímetros en la parte de arriba, en la parte de abajo va a medir 19 centímetros y de alto va a medir 12 centímetros. Esa va a ser las dos piezas que son los laterales. Ok, y la siguiente pieza, que es la parte frontal y trasera, va a medir en la parte de la base 10 centímetros, en la parte de arriba va a medir 16 centímetros y 12 centímetros de alto, y recortamos también dos piezas de estas. Muy bien, y para la parte de la base de nuestra caja, la parte de abajo, vamos a recortar un rectángulo que va a medir 10 centímetros por 19 centímetros. Bien, tengo aquí entonces mi fieltro. Escogí un color azul, que es el color que voy a utilizar como base de mi caja, y entonces simplemente voy a colocar lo que recortamos, lo voy a colocar sobre el fieltro y voy a marcarlo. Voy a tener en cuenta de que las piezas las voy a marcar con cierta distancia, porque cuando corte voy a cortar como 1 centímetro más de distancia o de ventaja, porque para cuando lo cosa necesitamos tener una ventajita. Entonces voy a ir marcando cada una de las piezas. Ojo, que van a ver que más adelante me equivoqué, y ojalá todo lo que se vaya a marcar se marque siempre por el mismo lado. Bien, y como les decía, entonces vamos a recortar cada una de las piezas dejando una margencita de aproximadamente 1 centímetro de más. Bien, nuestro siguiente paso es estas mismas piezas que ya recortamos, las vamos a marcar sobre otro color de fieltro. Yo escogí un blanco, que realmente era una guata porque no tenía más fieltro que fuera tan grande, pero ustedes pueden escoger el color que quieran. Y entonces, bueno, voy a marcarlas sobre la guata. Como ya tiene la ventaja, entonces simplemente marco y recorto. Vemos cada una de las piezas de nuestra caja. Lo que vamos a hacer entonces es comenzar a recortar ya los detalles de nuestra caja. Por ejemplo, vamos a empezar a recortar los bolsillos que van en el lateral.
Y lo que voy a hacer entonces es marcar de nuevo la parte del cartón que tengo ya recortado. Lo voy a marcar sobre una cartulina y lo que voy a hacer es aumentar 3 centímetros a cada lado y volver a marcar. Entonces vamos a tener como una pieza que va a ser más grande. Ustedes pueden hacerlo, yo lo hice de 8 centímetros de alto. Ustedes escogen qué tan alto quieren que quede el bolsillo, porque vamos a recortar 2 tiras de 2 bolsillos de 2 tamaños diferentes. Entonces, bueno, la recortamos y luego entonces la volvemos a marcar sobre otra cartulina, pero esta vez la vamos a cortar 2 centímetros más corta. O sea que si lo hice de 8 centímetros, la otra tira va a ser de 6 centímetros de alto. Entonces yo escogí el color verde para cortar los bolsillos y voy a marcar la pieza aquí sobre el tono verde. Entonces 2 veces para los bolsillos más grandes y 2 veces para el bolsillo más corto, que en este caso lo voy a hacer de color amarillo. Bueno, y en este caso, como ya le pusimos ventaja y todo esto, no es necesario recortarlo con ventaja. Bien, los colores que yo escogí obedecen un poco a que eran los colores que tenía a la mano. Ustedes pueden combinar los colores como quieran, pueden decidir agregarle algunos otros toques, otros tipos de bolsillos, por ejemplo hacer algunos tal vez bolsillitos con tapita o algo si quieren guardar algo mejor, no sé. Bien, entonces voy a empezar aquí como ir empatando las piezas. Entonces la parte de los laterales con su respectiva forro, por decirlo así, más los bolsillos que vamos a ir colocando. Entonces vamos a ir empatando cada uno como para que nos organicemos y sepamos cómo los vamos a ir armando poco a poco. Nuestro siguiente paso es la decoración de los laterales, y entonces tengo aquí estas piezas que lo que hice fue básicamente dibujar una flor en una cartulina y quitar los pétalos de la parte interna y luego cortar 2 corazones de 2 tamaños diferentes. Entonces voy a poner y voy a separar la parte de los laterales, el color azul, que es la base, y voy a dibujar con el marcador, con el lapicero, lo que tengo recortado. Pero ojo, y aquí donde les digo lo que me equivoqué, resulta que por el otro lado quedaba marcado el lapicero y yo lo estoy aquí de nuevamente marcando por el lado contrario. Ojalá todas las marcas las hagan del mismo lado para que no se les note el lapicero cuando ya estén trabajando. Entonces aquí después me tocó mirar cómo cuadraba esa línea que se me iba a ver por el otro lado. Muy bien, entonces voy a ir marcando cada una de las piezas. Ustedes pueden trabajar cualquier diseño, otra flor, pueden trabajar algún tipo de muñequito, no importa. Pueden mirar que, digamos, ser creativos y mirar qué otros diseños pueden hacerle. Con unas tijeritas pequeñas, puntuditas, vamos a recortar con mucho cuidado cada una de las piezas. Y este mismo proceso lo vamos a repetir en el otro lateral, o sea que vamos a tener 2 tapitas con este tipo de decoración. Bien, tengo entonces ahorita aquí unas telitas que son telitas americanas que se utilizan para trabajar en patchwork, y voy a marcar entonces las mismas piezas que marqué en el fieltro, las voy a marcar sobre las telitas. Esta vez sí voy a recortar con ventaja, con siquiera 1 centímetro de ventaja, porque las vamos a pegar aquí en el espacio. Y bueno, entonces estoy pegando las piezas con silicona. Realmente lo que estoy haciendo, no le estoy aplicando demasiado pegante porque después voy a trabajarle un bordado y necesito que la aguja pase fácil. Entonces solamente les voy a poner algunos punticos como para asegurar la tela al fieltro y poder entonces después coser mejor. Para la flor entonces pues no necesito recortar cada uno de los pétalos, sino que recorto la pieza más grande y la voy a pegar allí. Bueno, y nuestro siguiente paso entonces es que tengo aquí mi aguja con un hilo negro. Puedes utilizar hilo de madeja o un hilo negro simplemente y lo pones de doble, y lo que voy a hacer es pasar una puntadita por todo alrededor de cada una de las piecitas que recortamos.
Puedes tener la opción de hacer simplemente rayitas o puedes trabajar el bordado como se hace en patchwork, que a veces se hacen como con X o rayita puntito rayita. Bien, ahí ya te lo dejo como la imaginación, que puedes trabajar el diferente tipo de decoración. Pero lo que vamos a hacer entonces es trabajar el pespunte o la puntada todo alrededor, porque esta es la que me va a ayudar a que se asegure la tela más que con el pegante, con este hilito. Entonces vamos a asegurar bien la piecita. Bueno, y aquí también como un detallito como final le pegué unas hojitas que recorté en el mismo fieltro, y voy a entonces a trazarle también como un bordadito en punticos, así en rayitas pequeñas, como si fueran las líneas de las hojas. Cada una de ellas las voy a bordar. No sé, déjame en los comentarios qué otras ideas tienes tú, cómo lo decorarías estos laterales, qué le harías también. Listo, y una vez tengamos ya hecho la parte de los laterales, el azulito, entonces vamos a empezar a hacer la parte de los bolsillos. Yo aquí ya tengo uno armado, les voy a enseñar cómo armar el otro. Voy a tomar la parte blanca del lateral y voy a hacerle una marquita para señalizar la mitad de nuestra piecita, porque sí es importante que marquemos para saber dónde vamos a colocar el bolsillo. Entonces a la mitad luego volvemos a doblar y volvemos a hacer un pequeño piquete con las tijeras. Lo mismo vamos a hacer con la pieza verde. Bien, recortemos que las piezas de color que tenemos aquí recortadas son más anchas o más largas, digámoslo así. Entonces por eso necesitamos hacer estas marcas para saber exactamente dónde las vamos a pegar. Ok, en la pieza blanca con un lapicero lo que hice fue marcar un poquito hacia arriba donde quedarían las líneas de los bolsillos. La parte verde va a tener más bolsillos, la parte amarilla va a tener solamente 2 bolsillos. Y le voy a aplicar silicona aquí sobre las líneas que previamente marqué. Y listo, comienzo a empatar. Entonces voy a colocar primero el borde y luego donde hice los piquetes voy a ir empatando allí, de manera que van a quedar los bolsillos así un poquitico arrugaditos. Obviamente quiero que me queden como embombados, como anchos, para que quepan más cosas. Y ahí poco a poco voy a ir uniendo. Bien, ya casi estamos armando nuestros bolsillos o nuestros laterales. Y luego simplemente vamos a pasar como una basta, no nos vamos a preocupar mucho por la costura allí, pero es como para terminar de asegurar de ahí para arriba. Listo, y entonces una vez termine de colocar la basta hacia arriba, lo que voy a hacer es asegurarlo por la base. Entonces vamos a empezar también a colocar una basta, o sea, no nos vamos a preocupar mucho porque quede súper bien cosido, porque más adelante vamos a coser todo junto. Entonces lo que quiero hacer aquí es simplemente como repartir la tela que quedó como embombada, irla asegurando en la base. Listo, aquí le quise colocar un detallito que fue otro pedacito de fieltro de más o menos 1 centímetro de ancho, y entonces estoy pasando ahora sí con negro por todo el alrededor, toda la marquita o las líneas que hicimos, el bordado que hicimos también para los laterales. Esto es opcional, ustedes si quieren simplemente cosen hacia arriba, lo cosen bien y ya. Pero entonces a mí me gustó como hacer este detallito. En el otro bolsillo no lo hice, pero quería como mirar las dos opciones a ver cuál se veía mejor. Voy a colocar ahorita el bolsillo amarillo y simplemente voy a hacer el piquete en la parte del centro. Y voy a pegar entonces en el centro y voy a pegar en los laterales. Y repetimos la misma acción, vamos a
a hacer un pespunte, como para asegurarlo. Lo aseguramos de los extremos, lo aseguramos por la parte de abajo, y en este entonces voy a pasar también y voy a colocar otra vez una piecita azul como la que hicimos en la parte verde, y la vamos a bordar por todo alrededor. Bueno, y aquí en Colombia, por cosas de la vida, situaciones difíciles, no hemos celebrado el Día de la Madre, así que todavía estás a tiempo de sorprender a mamá con un detalle bien especial, y qué más lindo que un costurero como este, hecho por ti mismo o misma, bien bonito y muy útil para mamá. Bien, entonces ya tengo todas mis piezas decoradas. Lo que voy a hacer es empezar a empatar. Entonces le voy a aplicar aquí también silicona al cartón paja, y lo voy a colocar que me quede como centrado en la pieza, y voy a pegar las dos piezas, una por un lado y la otra por el otro. Estamos haciendo aquí como una especie de sándwich con todo esto laterales y forrando. Entonces así nos va a quedar como forrada la caja, ¿no? Aquí estoy mostrándoles cómo nos va quedando por ahora esta parte de los laterales. Bueno, y nos queda faltando la pieza de la base y la parte frontal y la parte trasera de la caja. Para la base es la más fácil. Simplemente vamos a pegar la pieza azul al cartón y luego le ponemos la parte blanca y ya quedó. La ponemos centradita y ya quedó, no hay problema. Algo que tú puedes hacer es simplemente cuando termines de pegarlos con las tijeras emparejar si ves que te queda alguna un poquitico más grande que el otro. Y bueno, tengo aquí la parte del frontal y la parte trasera. También le hice un bolsillo así como hicimos el otro, pero en este caso simplemente lo aumenté como 1 centímetro, no lo quería que quedara tan grandotote. Y vamos entonces simplemente a pasar el pespunte por todo lado. Muy bien, y luego entonces armamos las piezas como armamos las otras piezas anteriores, pegándolo, haciendo el sándwich, allí pegando los dos forros de la pieza. Ok, hasta este punto tenemos los dos laterales decorados con sus bolsillos, la parte frontal y la parte trasera con sus bolsillos, y la base. Así tenemos ya para empezar a armar nuestra caja después de haber decorado y organizado todo. Y lo que vamos a empezar a hacer es a coser la parte de arriba de todas las piezas que tenemos. Vamos a pasarle una puntada que se llama puntada de festón, y simplemente lo que hago es pasar la aguja, pasar el hilo por detrás y sacar la aguja, y así lo repito por todo el espacio. Saco la aguja, paso el hilo por detrás y luego ya la termino de jalar, y así vamos a repetirlo hasta que terminemos la pieza. Vamos a hacer el borde de cada una de las piezas que tenemos armadas hasta ahora, menos la parte de abajo que es la base. Listo, cuando ya hemos hecho esto, vamos a empezar a empatar nuestra caja. Entonces voy a tomar un lateral con una parte delantera o trasera, o sea, una parte grande con una parte pequeña, las vamos a juntar y las vamos a unir con la misma puntada. Aquí vamos a tratar de hacerlo con un poquito de paciencia, vamos a tratar de apretar un poquitico, porque como tenemos, esta parte es más gruesa porque tenemos como 4 capas de tela, entonces bueno, tenemos que asegurarnos de que nos quede bien cosido. Bien, y así sucesivamente vamos a ir empatando entonces las piezas. Aquí tengo ya los dos, la pieza más grande con las dos más pequeñas, y ahorita voy a poner entonces de nuevo la pieza más grande para terminar de armar la caja. Y ya por último, después de haber pegado todas las piezas de la parte de arriba, recuerden, entonces vamos pegando, digamos, una pieza grande con una pieza pequeña, luego la otra más grande, y luego terminamos cerrando con la otra pequeña. Espero que me entiendan. Y luego entonces simplemente estoy colocando aquí la base, y también pues lo termino con la misma puntada. Todo lo vamos a coser con la misma puntada. Ojalá que puedan hacerlo con un color que contraste. En este caso hice un color azul oscuro. Tú puedes escoger el color que quieras, o inclusive puedes escoger un negro, pero la idea es que se note un poquitico la costura. Bueno, y ya finalizando aquí los últimos detalles, les había contado que había tenido este error grandísimo de haber
dejado la línea del lapicero, entonces pues busqué aquí una cintica que tengo y la voy a pegar en el alrededor, justo donde queda la línea. Ustedes, si les gusta sin la cinta, lo pueden dejar sin la cinta. Obviamente, si no han cometido el mismo error que yo cometí de haber dejado esta raya. Pero con la cinta, pues como que le dio un toquecito también bien interesante. Bien, y entonces hemos llegado al final ya por fin de este costurero. Y bueno, lo que voy a hacer aquí ya es entonces como empezar a empatar. Puedo colocar mis tijeras, puedo colocar los hilos, puedo colocar el metro, puedo colocar cada una de las cosas que necesite organizar allí. Me parece que es súper funcional. Puedes colocarle muchas cosas. Es más, como te decía al principio, si no quieres hacer un costurero, lo haces para otras cosas, para colocar de pronto las brochas de los pinceles para pintar. Bueno, en fin, dime tú en los comentarios para qué lo estarías utilizando. Y bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda, mis amigas también hicieron unas ideas buenísimas, así que puedes ir rápidamente a ver sus videos, que también estarán en estreno después de que termine este video. Y los enlaces los encuentras en la cajita de descripción. Así que chao, no te olvides suscribirte, dejar un comentario y seguirme en el próximo tutorial. Chao.